Esa Navidad, lo único que deseaba era que esta casa siguiera siendo el lugar al que mis hijos y nietos volvieran. Pero cuando la música alegre se apagó de golpe, mi hijo se levantó de un brinco en plena cena y me llamó por mi nombre frente a toda la familia, extendiendo la mano como si me cobrara una deuda. Si no paga la renta ahora mismo, agarre sus cosas y lárguese. Mi nuera cruzó los brazos y remató con frialdad. Esta casa no mantiene parásitos, aunque sea usted. Me quedé helada, escuchando las risitas nerviosas, el silencio repentino de los niños y la vergüenza creciendo en mi pecho, justo en la casa por la que sacrifiqué toda mi vida. Pero él no sabía lo que yo ya había preparado y cómo eso lo haría caer. Y yo soy Leonor. Tengo 68 años, y esta es mi historia. En mi tierra, una cena de Navidad nunca empieza cuando los invitados cruzan la puerta. Empieza desde las 5 de la mañana, cuando todavía está oscuro como boca de lobo y el frío cubre las calles de esta colonia viejita. Yo me levanto a esa hora, sin despertador. Es costumbre, pero también es la responsabilidad de una abuela, de una madre. Pongo la olla de barro sobre la estufa. Echo caña, guayaba, manzana y canela para preparar el ponche calientito. Ese aroma dulce es lo único que ha quitado el frío en esta casa tan grande desde que murió mi esposo, Ramiro. Limpio la mesa de roble, la misma que él construyó con sus propias manos hace 30 años. La cubro con el mantel rojo bordado a mano y pongo la vajilla de cerámica que solo saco una vez al año. Agrego unas sillas de plástico que me prestó doña Carmen, la vecina, porque esta noche toda la familia se reúne aquí. Hago todo esto por una sola razón, para que mis nietos y mis hijos vean que, aunque ya no está su abuelo, esta casa sigue siendo su hogar, su refugio. Como a las 7 de la noche, el ambiente empieza a cambiar. La familia empieza a llegar. Los saludos de Feliz Navidad se escuchan desde el portón. Algunos tíos abren cervezas. Los niños corren alrededor del árbol de plástico que armé en la esquina. Y entonces llega él. Efraín, mi hijo, estaciona su camioneta nueva enorme justo frente al portón, tapando todo. Pone música banda a todo volumen desde las bocinas del coche, con los metales y tambores retumbando en el pecho. Baja del carro con Maritza, su esposa, y mis 2 nietos. Ella cargando una bolsa de regalo brillante de marca, y él caminando con su panza de cerveza y cara de quien se siente campeón. Yo salgo con la olla de ponche a ofrecerle a cada quien. Sonrío cuando Gael, mi nieto, me jala la mano para contarme cosas de la escuela. Todo va normal, cálido, justo como recé toda la semana. Nadie menciona dinero, nadie habla de deudas, hasta que Efraín apaga la música. Fue un silencio brusco, más inquietante que el ruido. Golpea la botella de cerveza sobre la mesa de su padre. El sonido seco del vidrio contra la madera se siente como un aviso. Se para en medio del patio, bajo la luz amarilla de los focos, y grita mi nombre, no mamá, sino Leonor, frente a mis hermanos, mis cuñadas y los niños. ¿Ya tiene el dinero de la renta de este mes? Su voz fue alta, cortante, destrozando el ambiente. Me congelé con el cucharón en la mano. Intenté sonreír, creyendo que estaba borracho. Déjalo para después, hijo, estamos en familia. Pero él no sonrió, caminó hasta mí, estiró su mano ancha frente a todos y dijo cada palabra con voz dura como navaja. Paga la renta o lárgate. El patio entero se quedó mudo. Algunos se miraban entre ellos sin saber qué hacer. Los niños dejaron de correr. Maritza, con los brazos cruzados al lado de él, dijo con voz helada: «Aquí nadie vive de gratis». Señaló la casa, la que compramos Ramiro y yo con tanto esfuerzo, la que aún está a mi nombre y cuyos papeles siguen en mi cajón con llave, como si fuera de ellos desde hace mucho. Sentí como si la sangre se me congelara en las venas. El chisporroteo del aceite friendo buñuelos en la cocina sonaba más fuerte que los latidos de mi corazón. Me temblaban las manos, el ponche caliente se derramó de la cuchara y salpicó el piso de ladrillo, rompiéndose como los últimos pedazos de dignidad que me quedaban como madre. Gael me jaló del suéter y susurró: «Abue, ¿por qué papá te gritó?». Solo atiné a acariciarle la cabeza, decirle que fuera a jugar, mientras me aguantaba las lágrimas. Efraín no paraba. Empezó a contarle a todos que él había pagado la luz, el agua, el arreglo del techo, cosas que yo misma pagué en la tienda la semana pasada,
convirtió mis sacrificios silenciosos en una deuda pública. No respondí. En ese momento, discutir solo me haría ver más patética. Dejé la olla del ponche sobre la mesa. Le di la espalda al hijo, que una vez cargué en brazos, y me metí directo a mi cuarto. La habitación estaba oscura y en silencio. Abrí el cajón del buró y saqué algo que Efraín no sabía que existía: una libreta vieja de pasta azul. Encendí la lámpara y empecé a hojear las páginas delgadas. Estaban llenas de números, fechas y anotaciones de dinero prestado, ayudas, multas pagadas, todo escrito con mi letra temblorosa pero clara. Afuera, las voces ya eran pocas. La gente comenzaba a irse por el ambiente tenso que acababa de crear mi hijo. Tocaron la puerta. Era Efraín. No entró, solo dijo desde afuera: «Mañana temprano me das el dinero, lo ocupo ya». Luego sus pasos se alejaron y se oyó el portazo metálico del portón. Me senté en la cama. Puse la libreta sobre mis piernas. Miré el calendario en la pared. Mañana era 28, día de recibir la pensión del Seguro Social. Ordené los recibos de agua y luz que había escondido, los junté con los papeles de la casa y metí todo en una bolsa de plástico transparente. Coloqué la bolsa sobre la mesa, junto a la libreta azul. Lo siguiente que hice no fue llorar, sino agarrar el celular viejito. Marqué el número que mi hija menor, Lidia, me dio la semana pasada. «Licenciado Barragán, soy Leonor. Mañana a las 10, por favor venga a mi casa. Necesito un testigo». Apagué la luz y me acosté aún con la ropa impregnada de olor a humo de cocina. Esta noche ya no soy la viuda sumisa de siempre. Mañana, cuando salga el sol, no sacaré ni un solo peso del banco para él. Esta Navidad no hay regalos, solo una decisión. Mi aguante se acabó. Me quedé quieta en la cama, mirando el techo oscuro, escuchando el poco tráfico de la noche navideña. Ese silencio me recordó a otro silencio, uno más denso y aterrador, que cubrió esta casa exactamente hace 3 meses, cuando despedí a Ramiro en el panteón. Ahí empezó todo. Ese día, cuando se fue el último visitante, me quedé sola en la sala, temblando mientras quitaba la corona de muertos ya marchita de la puerta. Los pétalos de cempasúchil caían como si se deshiciera mi última pizca de fuerza. Apilé las sillas de plástico en una esquina, lavé uno por uno los vasitos de café y tequila que dejaron los parientes. La cocina estaba helada. Ya no se escuchaba a Ramiro preguntar desde el fondo: «Vieja, ¿qué vamos a cenar hoy?». Me senté sola en la mesa a terminarme una sopa fría, tragando cada cucharada con un nudo amargo en la garganta. Los días que siguieron fueron una lucha silenciosa por sobrevivir. Fui a hacer el trámite para recibir la pensión de viudez y la jubilación en las oficinas del IMSS. Recuerdo bien esa mañana. Me levanté cuando aún estaba oscuro y me formé en una fila larguísima junto a decenas de señores y señoras, todos con sus papeles arrugados en la mano. Al recibir el primer comprobante de pago, sentí un pequeño consuelo. Pasé por el mercado, compré un poco de carne de res, verduras, medicina para la presión de todo el mes y me regalé una bolsita de galletas. Empecé a aprender a vivir sola. El techo tenía goteras, pero no llamé al plomero. Subí a un banquito y puse un bote para recoger el agua. Cuando se fundió el foco, lo cambié yo misma. Se acabó el gas. Lo rodé hasta la puerta para cambiar el tanque. Doña Carmen, mi vecina, a veces me traía unas tortillas recién hechas y me gritaba desde la reja: «Leonor, necesita algo». Yo siempre sonreía y negaba con la cabeza. Quería demostrar que estaba bien. Pero la soledad es un enemigo paciente. Y Efraín, mi hijo, apareció justo cuando mi defensa estaba más débil. Era una tarde soleada de domingo. El portón vibró y Efraín entró con una caja grande de pan dulce, de la mejor panadería del barrio. No habló de dinero de inmediato. Sonrió, con esa misma sonrisa bondadosa que tenía su padre, y dijo: «Ma, vine a desayunar contigo». Se sentó, comió pan, tomó el café que le preparé, y luego, sin que yo se lo pidiera, sacó herramientas y arregló el ventilador del techo que hacía ruido y que yo no alcanzaba. También cambió una clavija floja en el cuarto. Eso hizo que la casa se sintiera menos vacía, que mi corazón de anciana se ablandara. La semana siguiente volvió. Esta vez me llevó al mercado en su camioneta vieja, cargó el costal de arroz por mí.
Bromeó con la señora de las verduras diciendo: «Desde ahora, yo cuidaré de mi mamá como lo hacía mi papá». Incluso sacó su celular para tomarse una selfie conmigo. Me abrazó fuerte y la subió a Facebook con una frase muy tierna. Yo le creí. Pensé: gracias a Dios, por lo menos me queda un hijo bueno. Pero después de unas cuantas visitas así, el guión empezó a cambiar. Ese día, después de comerse un pan de concha, Efraín no se levantó a arreglar nada. Se quedó sentado, dándole vueltas a su casco de trabajo, suspirando. Empezó a hablar del taller que estaba en problemas. «Los clientes no me pagan, ma», dijo con la voz baja y cansada. «Las máquinas están fallando, los proveedores me traen encima, no sé de dónde sacar dinero». Lo miré, con un nudo en el pecho. Le serví otro café y le pregunté bajito: «¿Cómo puedo ayudarte?». Sus ojos brillaron un poco, pero seguía con tono dudoso. «¿Me podrías prestar 30,000 pesos, ma? Solo para comprar refacciones. El mes que entra me pagan y te lo regreso enseguida». 30,000 pesos. Era mucho. Era el ahorro de toda una vida mía y de su papá. Pero verlo tan agobiado me rompía el alma. Fui al cuarto, abrí la cajita de lata escondida al fondo del ropero y conté los billetes uno por uno. Me temblaba un poco la mano cuando los metí en el sobre. Se lo di en la mano. Él lo tomó, me abrazó fuerte y me besó la frente. «Gracias, mamá. Me salvaste la vida». Aquella tarde se fue muy rápido. A fin de mes, justo el día 28, el día que regresaba del banco con la pensión, volvió a sonar su camioneta frente al portón. Llegó con una puntualidad sospechosa. Esta vez dijo que necesitaba otros 20,000 pesos, porque hay una máquina usada barata que puedo revender el doble si la arreglo. Le di el dinero sin preguntar por el préstamo anterior. La tercera vez llegó aún más temprano. No alcanzó ni a sentarse cuando ya estaba pidiendo dinero. «Es para pagar la nómina, ma. Lo necesito urgente». Busqué en el cajón. Se lo di sin alcanzar a servirle café. Por primera vez, tomó el dinero y se fue tan rápido que ni siquiera pude acompañarlo hasta la reja. Fue entonces cuando empecé a notar el patrón. Cada vez que venía coincidía justo con el día en que yo tenía dinero. Después de que se cerró la reja, me quedé quieta en la cocina. Una corazonada me apretaba el pecho. Fui a buscar una libretita de tapas azules, la misma que había usado esa noche para enfrentarlo. Ahí tenía anotadas las fechas y las cantidades que le había dado. 28 de septiembre, 30,000. 28 de octubre, 20,000. Lo había apuntado solo para no olvidarlo. Jamás pensé que algún día serviría como prueba contra mi propio hijo. Esa tarde fui a la farmacia que está en la esquina a ver a la farmacéutica Lupita. Ella vio mi receta y preguntó: «Doña Leonor, ¿por qué hoy lleva tan poquito? Esta dosis no le alcanza para todo el mes». Bajé la mirada, fingí que buscaba algo en la bolsa y mentí torpemente. «Ah, es que todavía me queda medicina en casa, nomás vengo a completar». Elegí el medicamento más barato, el que siempre me mareaba, para ahorrar cada peso posible por si Efraín necesitaba prestado otra vez. Regresé a casa, me miré al espejo y me vi más flaca, con la ropa de diario colgándome como trapo viejo. Pero igual seguía guardando dinero en el sobre, y desde entonces, cada mes, el ruido del motor del carro de mi hijo ya no era el sonido de alguien querido llegando, era como una alarma de deuda. Yo le abría la reja, le entregaba el dinero y me quedaba viendo cómo se alejaba por la calle, dejando una nube de polvo y una sensación de vacío que me helaba por dentro. Aquella camioneta vieja ya no está, pero el zumbido de su motor se me quedó en la cabeza. Se convirtió en una especie de despertador nuevo en mi vida, uno que solo suena el día 28 de cada mes. La mañana del 28 del mes siguiente, me levanté más temprano de lo habitual. Tomé el camión rumbo a la sucursal del IMSS. Me formé en la fila con la espalda doliéndome, rodeada de otras personas mayores igual que yo. Al recibir el billete de pensión, aún oliendo a tinta fresca, sentí un orgullo chiquito. Era el fruto de toda una vida de trabajo. Pasé por el mercado a comprar unos huesos de res para hacer caldo, porque la carne magra ya es un lujo. Un poco de cilantro y unos jitomates. También compré una tira de pastillas para la presión. Pero al llegar a la esquina de mi calle, el corazón se me apachurró.
La camioneta de Efraín estaba estacionada frente a mi casa desde no sé cuándo. Él estaba recargado en la puerta del carro, hablando fuerte por teléfono con palabras muy importantes como proveedores o facturas. Al verme, no vino a ayudarme con las bolsas como al principio. Solo alzó la barbilla y me hizo señas para que abriera la reja. Luego colgó de golpe y me miró con la cara tensa. ¿Por qué tardaste, mamá? Llevo rato esperando. Esta semana ando bien apretado. ¿Puedes echarme la mano con 25,000 pesos? No hubo un hola, mamá, ni un ¿cómo estás? Solo el número y la prisa. Dejé las bolsas de comida en la banquita del patio y me metí directo al cuarto. Esta vez, lo de la pensión no alcanzaba. Tuve que abrir el sobre de medicina y emergencias que tenía escondido dentro de la funda de la almohada. Conté los billetes uno por uno, con las manos temblorosas del coraje y la tristeza. En la sala, Efraín miraba el reloj a cada rato, pisando el suelo con impaciencia. «Apúrate, mamá, ya voy tarde con el cliente». Le entregué el fajo de billetes. Lo agarró, se lo metió en la bolsa trasera del pantalón y soltó un gracias seco antes de subirse a la camioneta y largarse. Ese día comí caldo de hueso sin carne, con la sensación de estar tragándome mi propia tristeza. Pero su ambición no se detuvo ahí. A la semana siguiente, se apareció de golpe una noche ya tarde. Yo cenaba con doña Carmen cuando escuché los golpes en la puerta. Efraín entró con la cara colorada, diciendo que en el taller acababa de caer Hacienda de sorpresa y que necesitaba pagar una multa de inmediato o lo iban a clausurar. Doña Carmen me miró. Luego lo miró a él con ojos que escudriñaban. Me dio vergüenza. No quería que los vecinos supieran mis asuntos. Me levanté rápido, fui a la cocina, revolví en el bote del arroz, en una caja vacía de galletas, lugares donde ya empezaba a esconder el dinero suelto. Junté todo lo que me quedaba y se lo di. Desde ese día, empecé a vivir con miedo. Ya no me atrevía a dejar el dinero en un solo lugar. Lo escondía en el bolsillo del abrigo de invierno, debajo del colchón, incluso dentro de la cajita de hilos y agujas. Pero no importaba dónde lo guardara. Cada vez que Efraín aparecía con esa cara torcida y sus razones de vida o muerte, yo misma lo sacaba y se lo entregaba. La verdad empezó a salir a la luz una mañana de domingo, en el lugar más sagrado, la iglesia. Fui a misa temprano. Mientras estaba sentada orando, mi prima Leticia se sentó a mi lado y me susurró al oído: «Oye, Leonor, ¿que Efraín anda muy bien en los negocios o qué? Acabo de ver que subió fotos de todos ustedes en la playa de Acapulco la semana pasada». Me sobresalté. «¿Cómo crees? Si me dijo que el taller está muy mal, que ni para pagar sueldos hay». Leticia se encogió de hombros. Entonces revisa su Facebook. Al llegar a casa, temblando, saqué mi celular viejito y le pedí al chavito de al lado que me enseñara a entrar a la página de mi hijo. Lo primero que vi fueron unas fotos llenas de sol y color. Efraín, Maritza y los dos niños reían felices en la playa. Los niños con trajes de baño nuevos, Maritza con unos lentes de sol de marca y detrás de ellos un hotel altísimo y elegante. La fecha de publicación coincidía con la misma semana en que él me había dicho que el taller va mal, no hay dinero para pagar a los empleados. Esa misma tarde, Efraín vino otra vez a pedir dinero. Lo observé con más atención. En su muñeca brillaba un reloj grandote y caro. En los pies, unos tenis de marca carísimos que mi nieto Gael una vez me pidió y no pude comprarle. Señalé sus zapatos y pregunté bajito: «¿Zapatos nuevos, hijo?». Se sobresaltó, escondió los pies y dijo rápido: «Ah, son un regalo de un cliente, mamá. Eran usados, ya no los quería». Luego cambió de tema y me apuró para que le diera el dinero. Esta vez, no preparé café. Tampoco le ofrecí sentarse. La casa estaba tan callada que podía oír el roce de sus zapatos finos sobre las baldosas viejas de mi sala. Esa noche, después de que se fue, me senté sola frente a la mesa. Saqué mi cuaderno de tapa azul. Las anotaciones llenaban ya casi todas las páginas. Los números eran cada vez más altos. Agarré la calculadora viejita de Ramiro y sumé todo. El número que apareció en la pantalla me dejó sin aliento. La cantidad de dinero que le había dado en los últimos meses ya se acercaba a medio año de pensión. Por casualidad,
Miré al bote de basura en la esquina y vi un recibo arrugado que Efraín había dejado caer sin querer. Lo recogí y lo alicé. Era una factura de la compra de un iPhone del modelo más nuevo, a nombre de Efraín, con fecha de 2 días antes, justo el día que me dijo que necesitaba urgentemente pagar la luz del taller. Doblé el recibo y lo guardé en el bolsillo de mi blusa, pegadito al corazón que me latía descompasado. Esa noche, antes de dormir, mi celular vibró. Era un mensaje de Lidia, mi hija menor que trabaja lejos. «Mami, ¿cómo está? El hermano va a verla seguido». Miré la pantalla azul en la oscuridad, con el dedo temblando sobre el teclado. Quería contarle todo, quería llorar con mi hija, pero el orgullo y el miedo de romper a la familia me frenaron. Escribí despacito: «Estoy bien, hija. Tu hermano me cuida mucho». Luego puse el celular boca abajo sobre la mesa y escondí el cuaderno de deudas bajo la almohada, como si alguien pudiera robarme la verdad sobre mi estupidez. A la mañana siguiente, desperté sintiendo que el techo giraba. Intenté bajarme de la cama como siempre, pero las piernas me flaquearon y tuve que agarrarme fuerte de la pared helada para no caerme. Ese mareo ya no era nuevo, se volvía más frecuente desde que empecé a reducir las pastillas de la presión. Ya ni me atrevía a comer huevo. En el refri solo quedaban unas tortillas duras y un poco de frijoles negros de antier. Me hice un té caliente de jengibre para desayunar. Su calor me engañó el estómago vacío. En vez de pedir taxi para ir al mercado como antes, en aquellos tiempos cuando Ramiro aún vivía y me consentía, agarré mi canasta de plástico y caminé hasta el mercado. No está lejos, pero con las piernas temblorosas y el estómago vacío, se sentía como si estuviera a 1 kilómetro. Me paré frente al mostrador de carnes, mirando el trozo de falda de res que solía comprar para hacer caldo. Tragando saliva, señalé los huesos de pollo más baratos en la esquina del mostrador. «Dame medio kilo de estos huesos para hacer sopa y el arroz más barato que tengas». La muchacha me miró con lástima. «¿Ya no come carne de res, doña Leonor?». Sonreí forzado, ajustando el rebozo. El doctor me dijo que le baje a la grasa, que coma más ligero para estar bien. Pagué, contando cada pesito en monedas, y me llevé la bolsita con huesos, con el corazón apretado. Pero al doblar por la calle de siempre, me detuve en seco. Una camioneta plateada, reluciente y enorme como un monstruo de metal, estaba estacionada justo frente a la entrada de mi casa. Todavía tenía los sellos del concesionario en el parabrisas. Era completamente nueva, lujosa y desconocida. Tuve que entrar por la parte trasera. Efraín estaba en el patio, con una mano en el bolsillo y la otra con un celular moderno, hablando a carcajadas. Su voz sonaba fuerte, segura, nada que ver con el tono débil de siempre cuando me pedía dinero. Al verme, ni saludó. Colgó la llamada. Me miró con media sonrisa y señaló el coche. «Es de un amigo, ma. Está bonito, ¿verdad?». Pero vi el llavero del coche colgando junto con el de su casa en su cinturón. Entró a la cocina como si fuera suya y soltó la bomba de una. «Ma, tengo chance de comprar unas máquinas usadas a superprecio. Necesito 30,000 pesos hoy al mediodía. Si no, alguien más se las lleva». Puse la bolsa con huesos en la mesa. Lo miré fijo. «Este mes está difícil, hijo. Ni siquiera he podido comprar todas mis medicinas». Resopló, con cara de tragedia, como si le hubiera hecho algo terrible. «¿Quieres que cierre el taller? ¿Que me llene de deudas y todos se burlen de mí? Si mi papá viviera, no permitiría que yo pasara por esto». Otra vez su papá. Siempre sabe usar a Ramiro para doblarme. No dije nada más. Me metí al cuarto. Saqué la caja de zapatos vieja de debajo de la cama, donde guardo los últimos ahorros para mi vejez. Conté los 30,000 pesos exactos. Al darle el sobre, me temblaba tanto la mano que se me cayeron unos billetes. Efraín los recogió rápido, con agilidad. Se guardó el dinero, me dio una palmadita en el hombro y dijo: «Tengo prisa», dejándome parada en la sala. Cuando se fue, el mareo volvió más fuerte. Me dejé caer al suelo de azulejo, recargada en el refrigerador, respirando con dificultad. Estiré la mano por las pastillas en la mesa. Solo quedaba media, una que ya había caducado el mes pasado. La partí, me la tomé con agua del grifo, rezando que el corazón me bajara el ritmo. Por la tarde, me alisté para ir a misa.
Me puse el vestido floreado que más me gusta, pero al subirme el cierre, noté que me quedaba enorme. La cintura del vestido se me bajaba hasta la cadera. Me miré al espejo, los pómulos hundidos, los ojos opacos, la piel ceniza. Me quité el vestido, lo doblé con cuidado, abrí el closet de mi esposo, saqué su suéter gris viejo y me lo puse. Me quedaba grande, pero era cálido y olía a él. Sentí que me hacía chiquita, diminuta dentro de mi propia casa, mientras mi hijo crecía y crecía con ambiciones sin fin. Justo entonces alguien tocó la puerta. Era doña Carmen. Ella trajo un plato humeante de arroz con pollo. El olor llenó todo el cuarto. Me vio encogida con el suéter ancho de mi esposo, frente a un tazón de caldo de hueso de pollo que ni había probado. «Dios mío, Leonor», exclamó, dejando el plato sobre la mesa y agarrándome la mano. «Estás demasiado flaca. ¿Sí estás comiendo bien?» Miré el plato lleno de arroz con pollo de mi vecina, luego miré mi caldo ralo. Las lágrimas me salieron solas, ya no pude contenerlas. Me giré rápido, mintiendo que me había entrado polvo en el ojo. Guardé el plato de Carmen en el refri para cenarlo al día siguiente. Saqué el cuaderno de tapas azules y anoté una nueva deuda. Ya casi no quedaba espacio en la hoja. Las cifras largas eran como cicatrices que atravesaban mi vida. Cerré el cuaderno y lo metí bajo la almohada. Por primera vez, estiré la mano y cerré el pestillo de la puerta del cuarto desde adentro. Un gesto pequeño, pero el inicio de una muralla que yo misma empezaba a construir para proteger lo poco que quedaba de mi vida. El clic del pestillo anoche no detuvo el hambre que me retorcía el estómago esta mañana. El refri estaba vacío, y el plato de arroz con pollo que me dio doña Carmen ya me lo había terminado, comiéndolo a poquitos durante la comida. No me quedó más remedio que salir. Caminé despacio hacia Bodega Aurrerá, el súper más barato del barrio, donde podía comprar frijol negro pequeño y pan viejo rebajado. Llevaba en la mano una bolsa de frijol y unos bolillos, y en la cartera me quedaba apenas lo justo para el camión si mis pies no aguantaban. Al cruzar una avenida grande, el solazo del mediodía mexicano me hizo ver borroso. Iba a detenerme a descansar junto a una caseta telefónica, cuando vi algo que me apuñaló el pecho. La camioneta plateada de Efraín estaba estacionada como si nada justo frente al restaurante Sanborns, donde las meseras usan trajes típicos de colores vivos y el aire acondicionado sopla tan fuerte que refresca hasta la banqueta. Me escondí detrás del poste, con el corazón latiéndome como a una ladrona, aunque la robada era yo. A través de los ventanales que iban del suelo al techo, vi todo con claridad. La familia de mi hijo estaba sentada en la mejor mesa, justo junto a la ventana. Sobre la mesa no había huesos ni frijoles. Era un banquete. Vi platos de enchiladas suizas cubiertas en crema verde, licuados enormes, y a Efraín cortando un pedazo grueso de carne, todavía humeante. Efraín, el mismo que ayer se paró en mi cocina con cara de tragedia diciendo que no tenía para pagarle a sus empleados, ahora estaba echado hacia atrás, riéndose con la cara roja de gusto. Hizo una seña a la mesera, con el porte de un patrón, de alguien que nunca conoció la necesidad. Maritza estaba frente a él, tomándole fotos a los platos con el celular. Pero vi que se detuvo, se inclinó y le dijo algo al oído a su esposo, con el ceño ligeramente fruncido. No escuché, pero por sus labios supe que preguntaba: ¿de dónde salió tanto dinero? Efraín solo se rió, dándose palmaditas en el pantalón, justo donde quizás guardaba mi sudor convertido en billetes, y le sirvió un pedazo de carne grande a su hijo. El niño, Gael, soltó un grito de alegría, con la boca manchada de crema. La niña, Jimena, le enseñaba a su mamá sus zapatos nuevos con luces que parpadeaban. Miré mis pies. Mis chanclas de plástico ya no tenían suela, cubiertas de polvo del camino. Miré la bolsa en mi mano, un paquete de frijol seco y unos panes duros como piedra. Lo que más dolió no fue verlos comer rico, fue ver cómo pagaban. La mesera llevó la cuenta en una carpetita de cuero. Efraín ni se molestó en ver el total. Sacó de su cartera una tarjeta negra brillante, de esas que yo en mi vida he tocado. Pasó la tarjeta sin titubear, firmó de un jalón y encima dejó unos cuantos billetes grandes como propina. El dinero que le dio de propina a un desconocido probablemente sea más de lo que yo uso para comprar comida para toda la semana. Me quedé ahí, entumecida, sintiendo como si alguien me hubiera dado una bofetada en medio de la calle llena de gente.
Di unos pasos hacia atrás para no ser vista y me di la vuelta. No regresé a casa de inmediato. Volví al supermercado Aurrerá. Fui al área de carnes. Tomé la bandeja de pollo más barata y me quedé un buen rato dudando. La imagen del filete de mi hijo se me vino a la mente. Dejé la bandeja. No tuve el valor de gastar. En su lugar, tomé un paquete de sopa instantánea Maruchan sabor camarón, la más barata del estante. Al llegar a casa, cerré la puerta con más seguro de lo habitual. No cociné. Me senté directo en la mesa, saqué mi bolso, tomé el cuaderno de tapa azul, lo abrí en la última página. Con las manos temblorosas, escribí la fecha de hoy, pero esta vez no solo apunté. Fui al cuarto, saqué una caja de zapatos vieja de debajo de la cama. Adentro estaban el recibo del iPhone que recogí de la basura y varios comprobantes de transferencias pequeñas. Tomé la vieja calculadora de Ramiro y empecé a sumar. 30, 000, más 20, 000, más 15, 000, más. Mis dedos tecleaban en el silencio del cuarto. La cifra en la pantalla crecía y crecía hasta que salió un número que me hizo frotarme los ojos. Más de 300, 000 pesos. Eso no era ayuda, era todo mi patrimonio, era mi medicina, era mi vida. Miré ese número, luego miré el paquete de sopa en la mesa. Una rabia fría empezó a colarse en mi corazón, reemplazando la resignación. Reuní todos los recibos, el cuaderno y la hoja con el total, y los até con una liga. Ya no los guardé bajo la almohada. Abrí el armario y saqué la caja con los recuerdos de Ramiro. Puse las pruebas de la culpa de mi hijo junto a la medalla al mérito laboral de su padre. Esa noche me acosté oyendo cómo me gruñía el estómago de hambre, pero mi mente estaba más lúcida que nunca. Abrí el celular, entré otra vez al Facebook de Efraín. La foto del almuerzo en Sanborns ya estaba publicada con el pie. Domingo tranquilo en familia. Merecido después de tantos días de trabajo duro. Apagué el teléfono. En la oscuridad, susurré para mí misma, como un juramento. Ya basta, Efraín, ya basta. El ya basta de anoche pareció haber drenado hasta la última gota de energía en mí. A la mañana siguiente, abrí los ojos pero no pude despegar la cabeza de la almohada. Un dolor de cabeza como martillo me golpeaba y, al intentar sentarme, el techo giraba como un trompo descontrolado. Tardé 15 minutos en llegar de la cama a la cocina, agarrándome de la pared con una mano y tanteando los muebles con la otra. Abrí el grifo y el agua helada me despertó un poco, pero mis manos temblorosas me traicionaron. El vaso de plástico se me resbaló, cayó con un golpe seco al suelo y rodó hasta una esquina. Lo miré, sin fuerzas para agacharme. Mi desayuno fue un café negro aguado y un pedazo de pan seco de ayer. Me senté a contar las monedas sueltas en la mesa, calculando si alcanzaba para el nuevo blister de pastillas para la presión. El resultado fue negativo. Me faltaba más de la mitad. Suspiré, guardé la cartera y me dije, aguanta un día más, mañana ya hay dinero. Pero el mañana no alcanzó a llegar. El acreedor se adelantó. Como a las 10 de la mañana sonó el teléfono de casa. Era Efraín. Ma, ya voy para allá. Tenemos que hablar urgente. Su voz era apresurada. Colgó antes de que pudiera responder. 10 minutos después, el chillido de los frenos sonó fuerte frente al portón. El polvo del camino se metió hasta el porche. La camioneta plateada se detuvo de golpe como una bestia salvaje lanzándose al ataque. Efraín entró a la casa sin siquiera quitarse los lentes oscuros. Caminaba de un lado a otro por la sala estrecha, arrastrando un fuerte olor a loción masculina que tapaba hasta el olor a humedad de la casa vieja. Tenía la cara tensa, de mal humor, muy distinta a la expresión satisfecha que llevaba ayer cuando comía bistec en Sanborns. Mamá, empezó sin rodeos. El taller se descompuso feo. Necesito pagar el mantenimiento hoy mismo. Si no, la línea se detiene y perdemos el contrato. Dame 30, 0, pesos. 30, 0 pesos. Otra vez, esa cifra. La decía tan ligera, como si estuviera pidiendo 30 pesos para dulces. Me apoyé en el respaldo de la silla, intentando mantener la voz lo más calmada posible, aunque el corazón me latía con fuerza por miedo y coraje. Efraín, este mes estoy acabada. Ya no tengo dinero. Ni siquiera he podido comprar mis pastillas para la presión.
Se detuvo, se quitó los lentes y me miró fijo, como si yo hablara otro idioma. De inmediato su rostro pasó de sorpresa a enojo, un enojo frío, calculado. «¿Qué dijiste?», alzó la voz. «¿Te duele darle dinero a tu propio hijo? Yo me parto el lomo bajo el sol, trabajando día y noche por esta familia, para mantener el nombre de la casa. Y tú, sentada tan tranquila, solo tienes que ayudarme cuando lo necesito y todavía te pones a contar monedas». Intenté hablar bajito, con la voz temblando. «No estoy contando nada. Pero necesito vivir, hijo. Necesito mi medicina. ¿Podrías devolverme algo de lo que te presté antes?» Bang. Golpeó la mesa con fuerza, haciendo saltar la tetera. Me sobresalté y di un paso atrás. «¿Dinero viejo? ¿Ahora me llevas cuentas a mí, tu propio hijo?» Efraín se acercó, su sombra grande cubriéndome por completo. Empezó su discurso de siempre, su arma más filosa. «Si papá estuviera vivo, estaría decepcionado de ti. Él siempre decía que la familia se apoya. Y mírate ahora, egoísta, aferrándote a tu dinero de la vejez mientras tu hijo está a punto de quebrar. Papá estaría decepcionado». Esa frase fue como un cuchillo directo al corazón. Sabía dónde golpear. Sabía cuánto amaba a Ramiro y cómo veneraba su recuerdo. Quise gritarle: «Te vi comiendo langosta en Sanborns. Te vi comprando un iPhone nuevo», pero la garganta se me cerró. El mareo volvió, más fuerte. Tenía miedo de que hiciera escándalo, de que los vecinos escucharan, de esa culpa absurda que me estaba metiendo en la cabeza. Me rendí. Otra vez, entré arrastrando los pies al cuarto. Saqué la caja de zapatos de debajo de la cama. Me temblaban tanto las manos que ni podía contar el dinero. Se me caía por todo el piso. Efraín ya estaba parado en la puerta. No me ayudó. Solo se agachó y recogió los billetes rápido, juntándolos en un fajo grueso. «Sabía que me quieres, mamá». Su voz se volvió suave, empalagosa, pero sus ojos no me miraban. Estaban clavados en el dinero. «Solo te lo pido prestado. En unos días te lo regreso al doble». Luego se dio la vuelta y se fue, dejándome sentada en el suelo frío del cuarto. Cuando el sonido de su coche desapareció, traté de levantarme para ir a la cocina a preparar algo para el estómago. Puse a hervir un poco de frijoles, pero mientras sostenía la cuchara y movía el agua burbujeante, el mundo de pronto se oscureció. El espacio a mi alrededor se deformó. El ruido del agua hirviendo se oía cada vez más lejos. Clang. La cuchara cayó al piso. Dejé de sentir las piernas. Me desplomé y me resbalé junto al refrigerador. Mi cabeza golpeó leve contra la mesa, pero no sentí dolor, solo una oscuridad espesa cubriéndolo todo. Me quedé ahí tirada, jadeando, sudando a chorros, empapando el viejo suéter de mi esposo. Intenté alcanzar el teléfono sobre la mesa, pero el brazo pesaba como plomo. Quería llamar a emergencias, pero no podía hablar. Me quedé inmóvil sobre el piso frío, mirando una hormiga cruzar la grieta del azulejo, pensando que quizá moriría ahí mismo. En esa cocina, de hambre y de agotamiento, mientras mi hijo andaba pagando algún falso mantenimiento. «¿Leonor? ¿Leonor?». El grito desesperado de doña Carmen me trajo de vuelta del más allá. La vecina buena se dio cuenta de que la puerta estaba abierta y no me veía por ningún lado, así que se metió corriendo. Al verme tirada en el suelo, soltó la canasta de tortillas y corrió a levantarme. Me ayudó a sentarme en la silla. Con las manos temblando, me sirvió un vaso con agua de azúcar y limón. Ese remedio de emergencia que todas usamos. «Tómelo, tómelo, doñita», decía mientras me sobaba las sienes con pomada. «Ay, Dios mío, tiene el cuerpo bien frío. ¿Quiere que llame al doctor?». Negué con la cabeza, débil, bebiendo a sorbos el agua dulce. Después de 10 minutos, volví a distinguir bien la cara preocupada de Carmen. Ella se levantó, abrió mi refri buscando algo de comer, y se quedó pasmada. El refrigerador estaba vacío. Solo una olla con frijoles a medio cocer y 2 huevos tirados en una esquina. Nada de carne, ni leche, ni queso. Carmen se volvió hacia mí, y su mirada no fue de lástima, sino de una tristeza profunda. No dijo nada, solo se fue a su casa y regresó con una bolsa de arroz, una charola de huevos y media gallina cocida. Me obligó a comer,
Se quedó sentada vigilando hasta que me terminé todo el caldito caliente. Esa misma tarde, ya con algo de fuerzas, fui a la farmacia. Lupita, la boticaria de siempre, me miró fijo cuando puse unas monedas sueltas en el mostrador y le dije: «Dame solo 2 pastillas para la presión. 2 sueltas, por favor». Doña Leonor, frunció el ceño Lupita, con voz seria, «trae la presión bien alta. Con 2 no va a alcanzar. ¿Por qué no se lleva la caja entera como siempre?» Evité su mirada y solté una mentira que las dos sabíamos que no era cierta. «Ah, el doctor me está cambiando la dosis. Solo voy a probar primero». Tomé las 2 pastillas envueltas en un papelito y me fui a casa como ladrona. Esa noche, me senté frente al escritorio viejo. Abrí el cuaderno de tapas azules. Escribí la fecha de hoy, el número 30, 000 pesos. Lo anoté con tinta roja, apretando tanto la pluma que rompí la hoja y marcó las siguientes páginas. Ya no me quedaba nada por aguantar. Ese susto de la mañana despertó un instinto de sobrevivencia más fuerte que nunca. Me paré, fui a la puerta, cerré con seguro 3 veces. Por primera vez en meses, puse la silla de madera atravesada frente a la puerta de mi cuarto. Cargué el celular junto a la cama, abrí el chat con Lidia. Con el pulgar temblando escribí: «Mamá está bien». Me quedé viendo esa frase un buen rato. Mamá está bien, la mentira más grande de todas las mamás. La borré. Respiré hondo y escribí de nuevo, letra por letra: «Hija, cuando tengas chance, ven a ver a mamá. Necesito verte». Toqué enviar. El mensaje se marcó como visto casi al instante. Los 3 puntitos empezaron a parpadear. Esa noche, dormí abrazando el cuaderno, con los ojos abiertos en la oscuridad. Ya no esperaba el día 28. Esperaba a mi equipo de rescate. La pelea por recuperar mi vida empezaba en ese mismo instante. El sábado por la mañana, el sol apenas asomaba, quitando el frío leve en la colonia. Yo barría despacio con la escoba de ramas, quitando las hojas secas y el polvo que dejaron las llantas del coche de Efraín ayer frente al portón. Con cada barrida, sentía el pecho más y más apretado. De repente, el sonido familiar del freno de aire del autobús interurbano resonó al principio de la calle. La puerta se abrió y desde el primer peldaño bajó Lidia. Llevaba una chaqueta de mezclilla vieja, el cabello recogido a la carrera en un chongo bajo, y en cada mano cargaba bolsas gruesas de plástico del supermercado tan pesadas que las venas de sus brazos sobresalían. No dijo una sola palabra, solo caminó decidida hacia la reja. Cuando me vio apoyada en el palo de la escoba, flaca y pálida con el suéter gigante de su papá, soltó las bolsas con un golpe seco en el suelo. «Mamá». Lidia corrió y me abrazó. Sus brazos me apretaron con tanta fuerza y calidez que hasta escuché crujir mis huesos. Hacía meses que no venía, por culpa del trabajo tan pesado en la ciudad vecina. El olor tenue de su perfume mezclado con el polvo del camino me picó la nariz. Sin dejarme tiempo para llorar, Lidia recogió las bolsas y me arrastró hacia adentro. Las dejó caer sobre la mesa de la cocina y empezó a sacar las cosas como si estuviera descargando ayuda humanitaria. 2 charolas de carne de res magra, un racimo de plátanos maduros, leche entera, queso y, por último, una caja nueva de medicinas para la presión, justo la que el doctor había recetado y que yo dejé de tomar hace tiempo. «Esta vez te compré para todo el mes», dijo Lidia con tono travieso mientras se remangaba. «Ya no tienes que ir al mercado ni andar contando las monedas». Y entonces pasó lo que más temía. Lidia se acercó y abrió la puerta del refrigerador. Se quedó parada en seco. La puerta seguía abierta, soltando una ráfaga helada en el aire. Adentro solo había media olla de caldo de pollo que doña Carmen me trajo anoche y una botella de agua, nada más. La verdad quedó expuesta bajo la luz amarillenta del foco. Lidia me miró. Sus ojos se oscurecieron. No lloró. Lidia no es como yo, se parece a su papá en lo firme. Guardó en silencio la carne y los vegetales, se lavó las manos y sacó la tabla de picar para empezar a cortar ajo y hacer sopa. El golpe del cuchillo contra la tabla de madera resonaba duro. «¿Efraín ha venido a verte últimamente?», preguntó, sin levantar la cabeza. Junté las manos y respondí al aire, tratando de que no se notara el temblor en mi voz.
Sí, tu hermano anda muy ocupado en el taller, pero a veces pasa a ver cómo estoy. Lidia azotó el cuchillo sobre la tabla, se volteó de golpe. Se acercó hasta quedar frente a mí. Señaló mis mejillas hundidas y levantó el frasco viejo de medicina que estaba en la mesa. Lo sacudió. El ruido de los restos de pastillas sonó hueco, como una burla. Ver cómo estás. Mírate, estás toda chupada como si llevaras días sin comer, y lo único que tienes de medicina son estas migajas. ¿Por qué, mamá? ¿Dónde está tu pensión? Bajé la cabeza sin contestar. Me levanté deprisa fingiendo que iba a hacer té para salir del paso, pero el destino no quiso que escapara más. Lidia se agachó a buscar la olla de presión en el mueble de abajo. Esta mañana, entre el apuro y el miedo, había escondido ahí una caja de zapatos vieja en lugar de guardarla bajo la cama. Lidia sacó la caja para alcanzar la olla de atrás. La tapa floja se abrió, cayeron al suelo un montón de recibos amarrados con liga y una libreta azul gastada. Ella la recogió. «Mamá, ¿esto qué es?» Me lancé con desesperación para quitársela. «No es nada, hija. Solo unas cuentas del mercado que anoté». Pero Lidia ya se había echado un paso atrás y empezó a hojearla. Sus ojos recorrieron las líneas torcidas que escribí anoche con pluma roja. El aire en la cocina se volvió espeso. Lidia jaló una silla, se dejó caer y empezó a pasar hoja tras hoja. Su voz comenzó a leer en voz alta, clara, llenando toda la casa vacía. 28 de septiembre. Efraín, 30, 000 pesos. 28 de octubre. Efraín, 20, 000 pesos. 15 de noviembre. Pago de multa fiscal. 50, 000 pesos. Cada vez que la niña leía una cifra, levantaba la mirada hacia mí con unos ojos llenos de asombro, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Caminé hasta el cajón. Saqué en silencio la vieja calculadora de bolsillo de Ramiro y la puse sobre la mesa, justo frente a madre e hija. Lidia entendió de inmediato. Sus dedos volaron sobre las teclas de plástico gastadas. El sonido tit, tit, tit retumbaba helado. Cuando presionó el signo de igual, la pantalla de cristal líquido mostró una cifra que la dejó sin aliento. 342. 000 pesos. Lidia dejó caer la calculadora sobre la mesa de madera con un clac seco. Se levantó de golpe y dio varias vueltas alrededor de la estrecha mesa de cocina como un animal acorralado. Se pasó la mano por el cabello, exhalando con furia. «Dios mío, mamá. ¿Más de 300,000 pesos? ¿Desde cuándo? ¿Cuánto tiempo llevas sacándote la sangre así? ¿Alguna vez te devolvió un solo centavo? ¿Por qué no me lo dijiste antes?» Me tapé la cara con las manos y las lágrimas empezaron a escurrirse entre mis dedos arrugados. «No quería que ustedes se pelearan. Él dijo que el taller estaba por quebrar, que lloró frente a mí». «¿Quebrar?» Lidia soltó una carcajada amarga, sacó el celular del bolsillo y comenzó a teclear con rapidez. Luego me lo acercó a la cara. «Mira, mamá. Abre bien los ojos y mira la quiebra de tu hijo mayor». En la pantalla aparecía el Facebook de Efraín, fotos publicadas la semana pasada. El viejo taller mecánico ahora estaba pintado de un azul brillante. 4 elevadores hidráulicos nuevos, relucientes como el metal pulido. Un grupo de 5 trabajadores uniformados con el logo del taller posaban sonrientes. Y Efraín en el centro, con los brazos cruzados, la panza prominente y unas gafas de sol carísimas. El estado decía claramente: expansión de negocio, a recibir el año nuevo con prosperidad. «Su taller está generando dinero, mamá», gruñó Lidia. «Está usando tu pensión, tu comida, tu sangre para alimentar su maldito ego». Esa tarde, el aroma del caldo de res llenaba la casa, pero yo no sentía sabor alguno. Lidia limpió todo con esmero, me llevó al comedor y me sentó en la mesa. El cuaderno de tapa azul estaba colocado al centro, como prueba de un crimen. Me tomó las manos huesudas con firmeza, con una voz dura pero llena de ternura. «Escúchame, mamá, esto ya no es ayudar a la familia. En términos legales, esto se llama temblando», negué con la cabeza. «Pero hija, ¿para qué demandar? Si la gente se entera, se reirán. Al fin y al cabo, es mi sangre».
No estoy diciendo que lo metas a la cárcel, interrumpió Lidia, con la frialdad práctica de su generación, rompiendo mi aguante de siempre. Pero tienes que poner límites. Tienes que hablar claro con él, y no basta con palabras. Necesitamos a alguien que dé fe, alguien con autoridad, para que no te manipule más con papá o con sentimientos. Sin darme tiempo para vacilar, Lidia levantó el teléfono y marcó al licenciado Barragán, un abogado civil de confianza. Le explicó todo rápido, directo y claro. Luego me pasó el celular. Él quiere hablar directamente contigo. Tienes que decirlo tú misma. Me llevé el teléfono caliente a la oreja. Del otro lado, una voz masculina, cálida, calmada y muy profesional respondió: Doña Leonor, buenas tardes. Lidia ya me resumió la situación. Le haré una sola pregunta muy importante. ¿Conserva usted documentos, apuntes o recibos que comprueben que le dio ese dinero? Miré el cuaderno de tapa azul sobre la mesa. Respiré hondo, sintiendo que me quitaba un peso de encima. Sí, abogado, tengo todo. Acordamos la cita para el lunes por la mañana. Lidia anotó con cuidado la dirección en un post-it amarillo y lo pegó bien firme en la puerta del refrigerador. Luego me ayudó a ponerme el suéter y me acompañó caminando hasta la papelería de la esquina. La luz intensa de la fotocopiadora barría cada página del cuaderno, creando copias en blanco y negro bien definidas. Cada hoja impresa era como una capa de armadura que me iba poniendo. Esa noche, invitamos a doña Carmen a cenar. Al ver el plato lleno de caldo de res, la vecina sonrió con alivio. Mientras comía, dio un sorbo al jugo y soltó un comentario al aire. Que disfruten la cena, muchachas. Oye, Leonor, últimamente he notado raro a Efraín. Cada tanto lo veo sacando muebles, como cómodas y camas viejas, de su casa. Pensé que estaba haciendo limpieza, pero más bien parece que se está mudando poco a poco. Lidia y yo nos miramos. Una sospecha se encendió en mi pecho, encajando a la perfección con el recibo del iPhone y la comida en el Sanborns. Estaba planeando algo más grande, y usaba mi dinero para abrirse camino. Antes de dormir, Lidia entró a mi cuarto. Me tomó la mano con fuerza, con la mirada afilada. Ya casi es 28. Si se aparece, prométeme que no le darás ni un peso. Aunque llore, grite o te meta a papá en el cuento, dile que espere al abogado. Asentí. Por primera vez en meses, no me sentí sola. Esa noche, no escondí el cuaderno bajo la cama ni debajo de la almohada. Lo dejé sobre la mesa de la sala, junto con las copias y la vieja computadora de Ramiro. Estaban ahí, a plena vista bajo la luz de la luna, entrando por la ventana. Ya no eran una vergüenza que necesitara esconder. Ese cuaderno ahora estaba listo para ser un arma. El lunes por la mañana, los primeros rayos de sol entraban de lado por la ventana y daban justo sobre el cuaderno de tapa azul, como un recordatorio firme. No lo guardé. Lo levanté, alicé las esquinas gastadas y lo puse entre la carpeta con las copias que Lidia había preparado. Hoy, ese cuaderno iba a salir de la casa, a un lugar donde los números escritos serían llamados por su verdadero nombre: pruebas. Lidia pidió un taxi, en vez de dejarme tomar el camión. Me ayudó a sentarme en el asiento de atrás y no soltó mi mano helada en todo el trayecto al centro. Miré por la ventana mientras pasaban los edificios altos. Sentí de nuevo ese mareo. Pero esta vez era por los nervios, no por el hambre. Estaba por denunciar a mi propio hijo. Algo que ninguna madre mexicana tradicional quiere hacer. El taxi se detuvo frente a un edificio viejo de 2 pisos, pintado de un amarillo mostaza, apretado entre locales modernos. Un letrero de bronce, al lado de la puerta de madera, decía con letras sencillas pero formales: Licenciado Barragán, Asuntos Civiles y Familiares. Subimos las escaleras de madera angostas. Cada paso me pesaba. Lidia iba detrás de mí, con la mano en mi cintura, susurrando: «Ánimo, mamá, ya casi llegamos». La oficina del licenciado Barragán era pequeña, pero tan ordenada que parecía austera. Los archivos llegaban hasta el techo, llenos de papeles amarillentos por el tiempo. El olor a papel viejo mezclado con café recién molido daba una sensación de confianza. El abogado Barragán, un hombre de unos 50 años con el cabello entrecano peinado hacia atrás, se levantó de detrás de su escritorio grande de madera. Vestía un traje gris. No sonreía como vendedor de seguros.
Solo nos saludó con un leve movimiento de cabeza, la mirada aguda tras sus lentes de armazón metálico. «Tome asiento, doña Leonor». «Hola, Lidia». Me senté en la silla de piel frente a él, abrazando mi bolso con ambas manos. Lidia fue la que habló primero, resumiendo todo con claridad. Cuando me hizo la señal, saqué con manos temblorosas el cuaderno azul y el montón de recibos, y los puse sobre la mesa. Barragán tomó el cuaderno. No lo oyó rápido como Lidia. Lo fue leyendo lento, muy lento, siguiendo con el dedo cada línea de mi letra. La habitación estaba en completo silencio. Solo se escuchaba el crujir de las hojas y el tic-tac del reloj de péndulo en la pared. Después de unos 10 minutos, él dejó el cuaderno sobre la mesa, se quitó los lentes para limpiarlos y me miró directo a los ojos. «Señora, ¿sabe usted cuánto suma esta cantidad?» «Más de 340,000 pesos», respondí casi en un susurro. «Exacto», asintió con voz grave y firme. «Y según las leyes de nuestro estado, esta conducta tiene un nombre específico. Se llama...». Me explicó que si yo quería, podía presentar una denuncia penal. Efraín podría enfrentar prisión o trabajo comunitario. Al escuchar la palabra prisión, se me apretó el pecho. Se me vino a la mente la imagen del pequeño Efraín corriendo por el patio de la casa. Aunque había sido un mal hijo, seguía siendo mi hijo. «No». «Abogado», negué con la cabeza, suplicando. «No quiero que vaya a la cárcel. Tiene esposa, tiene 2 hijos pequeños. Solo quiero que me devuelva el dinero y que me deje en paz. Quiero que se detenga». Barragán asintió como si ya esperara esa reacción. Abrió un cajón y sacó un bloque de hojas blancas. «Entiendo. Entonces iremos por la vía civil. Redactaré un convenio de reconocimiento de adeudo y pago. Este documento tendrá validez legal. Si él lo firma, estará obligado a pagar la deuda en los plazos establecidos. Si no cumple, entonces iremos al juzgado». Comenzó a escribir en la computadora. El sonido de las teclas llenaba la sala, como si cada clic marcara el ritmo de la justicia haciéndose presente. Lidia, de pie a su lado, leía rápidamente la pantalla y le recordaba: «Por favor, licenciado, deje claro que la fecha de pago debe coincidir con el día que mi mamá cobra su pensión y que bajo ninguna circunstancia puede volver a la casa a pedir más dinero fuera del acuerdo». Barragán asintió y añadió esas cláusulas. Luego imprimió 3 copias y estampó un sello rojo brillante en cada una. El fuerte tac, tac, tac del sello me sobresaltó, pero al mismo tiempo me dio seguridad. Antes de que nos fuéramos, Barragán hizo una pregunta clave. «¿A qué hora suele ir a su casa?» «Alrededor del mediodía del día 28, señor». «Pasado mañana», respondí. «Perfecto». Guardó los papeles en su portafolio. «El día 28 estaré en su casa a las 10 de la mañana. Lo esperaremos juntos. Usted ya no tendrá que enfrentarlo sola». En el camino de regreso, Lidia le pidió al taxista que se detuviera en una ferretería. Compró un nuevo candado para el portón, de acero templado, con llave de ranura anticopia. Luego compró una pequeña cámara de seguridad con batería y conexión Wi-Fi. Al llegar a casa, lo primero que hizo fue cambiar el candado del portón de hierro. El sonido del metal chocando resonaba en la tarde que caía. «A partir de ahora», dijo Lidia, al entregarme el manojo de llaves relucientes, «ya no habrá llave escondida bajo la maceta de cactus. Solo tú tendrás la llave. Si Efraín quiere entrar, tendrá que tocar el timbre y esperar a que tú le abras». Esa misma tarde, convertimos la sala en una especie de tribunal improvisado. Lidia y yo quitamos los adornos innecesarios. Limpiamos la mesa, pusimos 3 sillas frente al sofá largo, donde Efraín solía sentarse con los pies sobre la mesa, el cuaderno de tapas azules, las copias de las páginas con las deudas, los recibos de luz y agua y los 3 contratos con el sello rojo del abogado quedaron perfectamente alineados en el centro de la mesa. Me acerqué al pequeño estante de llaves en la pared. Ahí aún colgaba un manojo viejo que Efraín usaba desde que iba a la universidad. Lo bajé y lo colgué en el gancho más alto, fuera del alcance de la vista. Decidí que después de la conversación de pasado mañana, le pediría que devolviera el otro juego de llaves de la casa. Por la noche, mientras cenábamos, escuché el sonido del motor de un coche familiar que pasaba por la calle. El corazón me dio un brinco
y por poco se me cae el tenedor. Pero el coche no se detuvo. Quizá solo pasó de largo, o quizá pensó que aún no era día 28 y que todavía no era momento de visitar. Lidia me tomó de la mano por encima de la mesa. «Mamá, coma tranquila, mire hacia la puerta. La luz de la cámara está encendida. Ya estamos listas». Antes de acostarme, miré el calendario colgado en la pared. Con el marcador rojo en la mano, hice un círculo bien marcado alrededor del número 28. Dejé preparado sobre la silla el vestido verde esmeralda, el más bonito que Ramiro me compró para nuestro aniversario de bodas número 30. Mañana no me pondré la ropa vieja de mi marido, ni andaré con la ropa de casa toda desarreglada. Me vestiré bien, peinaré mi cabello con esmero y me pondré un poco de labial. Apagué la luz de la sala, pero dejé la del pasillo encendida. La casa estaba en silencio, pero ya no era ese silencio de miedo. Era la calma que precede a la tormenta. Me acosté sin cerrar la puerta de la recámara por dentro, porque sabía que Lidia dormía en la habitación de al lado y que una nueva cerradura de acero vigilaba la entrada principal. El día 28 se acercaba, y esta vez, mi cartera se mantendría cerrada. Anoche dormí de una forma extrañamente tranquila, sin sueños. La mañana del día 28 desperté a las 6, cuando el sol todavía no calentaba las calles adoquinadas del barrio. No me puse la ropa de siempre, toda floja y descuidada. Bajé de la silla el vestido de seda verde esmeralda, el último regalo de aniversario que me dio Ramiro. Me peiné el cabello canoso con cuidado, me puse un poco de labial rosado claro y los aretes de perla falsa pero bien brillantes. Preparé una olla de café negro bien cargado, cuyo aroma se esparció por toda la sala, borrando el olor húmedo de la pobreza que tanto tiempo había rondado por ahí. Lidia ya estaba despierta desde temprano. Colgó una cortina delgada color marfil en la ventana para suavizar el sol fuerte sin bloquear la luz. Revisó la pequeña cámara escondida en el estante de libros y ajustó el ángulo para que captara toda la mesa de reunión que habíamos preparado. Sobre la superficie brillante de la mesa de roble estaba mi arma. El cuaderno de tapa azul, el montón de recibos de agua y luz, la copia de las escrituras de la casa y los 3 convenios con su sello rojo brillante. A un lado, 3 tazas de café humeaban como si la paciencia se estuviera evaporando. A las 10 en punto sonó el timbre. El licenciado Barragán llegó puntual, con su maletín de cuero desgastado. Me saludó con un leve gesto de respeto. Dejó su sombrero sobre el sillón y sacó una grabadora pequeña, que colocó con cuidado al centro de la mesa. «Cuando él llegue», me dijo, con voz cálida pero firme, «hablaremos con calma. Usted no tiene que discutir, que hablen los papeles». Me senté en la silla frente a la puerta a la posición de quien preside. Puse las manos sobre las piernas para disimular el temblor y me concentré en los sonidos de la calle, autos pasando, perros ladrando, el pregón de quien vendía tamales, las 11:32. Ese sonido familiar. El motor de la camioneta rugió, los frenos chirriaron secos, la puerta del vehículo se cerró de golpe. Luego, pasos pesados se acercaron al portón. Se oyó el tintineo de llaves intentando entrar en la cerradura, pero la puerta no se abrió. Escuché a Efraín maldecir afuera, luego el sonido desesperado de las llaves girando sin éxito. La cerradura nueva que Lidia cambió ayer ya daba su primer resultado. Le quitó a Efraín el privilegio de entrar y salir de mi casa cuando le diera la gana. Después de un minuto de forcejeo, el timbre sonó con insistencia y furia. Lidia se levantó a abrir. Escuché a Efraín gruñir. «¿Qué demonios es esto? ¿Por qué cambiaron la chapa? ¿Dónde está mi mamá?» Lidia no respondió, solo abrió bien la puerta para que él pasara. Efraín irrumpió en la sala, empapado de sudor, todavía con el teléfono en la mano. Iba a abrir la boca para gritar como siempre, pero sus pasos se frenaron en seco a mitad del camino. Frente a él no estaba una anciana débil con un sobre de dinero listo. Frente a él había un juicio. Yo estaba sentada con la espalda recta en la silla principal. A la izquierda, Lidia con el rostro helado. A la derecha, un hombre desconocido con traje y una grabadora con la luz roja encendida. ¿Qué es todo esto?», tartamudeó Efraín, mirando nervioso por toda la habitación. El licenciado Barragán se levantó, le extendió una tarjeta sin ofrecer la mano.
Buenas tardes, señor Efraín. Soy el abogado Barragán, representante legal de la señora Leonor. Tome asiento. Tenemos asuntos que resolver. Efraín no tomó la tarjeta. Me lanzó una mirada ardiente. Mamá, ¿para qué llamaste a un abogado? Te volviste loca. Esto es cosa de familia. ¿Por qué metes a extraños? No respondí a su enojo. Solo empujé el cuaderno de tapa azul hacia adelante y dije una sola palabra. Mira. Lidia se acercó y abrió el cuaderno. Su voz sonó clara, leyendo en voz alta cada línea, cada cifra, cada fecha. El día 28 de este mes, 30, 000. El día 28 del siguiente, 20, 000. Cada número era como una bofetada en la cara de Efraín. Se dejó caer en el borde del sofá. Las piernas empezaron a temblarle. El total es 342,000 pesos, concluyó el abogado Barragán, deslizando hacia él la hoja sellada con el resumen. Este es todo el dinero de la pensión y los ahorros de su madre en los últimos 6 meses. Según la ley estatal, esto constituye abuso financiero contra una persona mayor. Efraín soltó una risa torcida. ¿Abuso? Yo lo pedí prestado. Lo voy a pagar. El taller está pasando por un mal momento, ya lo dije. Ustedes no entienden de negocios. ¿Mal momento?, lo interrumpió Lidia. Puso sobre la mesa el teléfono abierto en el álbum de fotos de Facebook. Se veían clarito el taller recién pintado, la maquinaria nueva y la sonrisa presumida de Efraín. Explícanos entonces, ¿a dónde se fue tu dinero? Difícil, para que el taller esté así de bonito. Efraín se quedó mudo, la cara se le puso roja, la frente llena de sudor. Intentó usar su viejo truco. Mamá, no le hagas caso. Yo hago todo por la familia. Si papá supiera. En ese momento, el teléfono en su bolsillo sonó. En la pantalla apareció el nombre Maritza. Miró rápido y colgó de inmediato, pero 10 segundos después, el timbre del portón volvió a sonar. Esta vez, no insistente, sino largo y paciente. Lidia miró por la cámara y luego me asintió. Salió corriendo a abrir. La que entró fue Maritza, pero no la Maritza elegante y orgullosa del restaurante Sanborns aquel día. Llevaba ropa sencilla, sin maquillaje, los ojos hinchados y un folder grueso en la mano. Efraín se levantó de golpe, asustado. «¿Tú, qué haces aquí?» Maritza no miró a su esposo. Caminó directo hacia mí. Saludó con respeto al abogado y colocó el folder sobre la mesa, junto a mi cuaderno azul. Desde hace tiempo sospechaba. Pensé que gastaba el dinero en mujeres, así que contraté a un detective privado para revisar sus cuentas bancarias. Abrió el folder. Eran estados de cuenta detallados. Miren, señaló cada movimiento marcado con resaltador amarillo. El día 28 de cada mes, justo después de recibir el efectivo de usted, deposita exactamente esa cantidad en otra cuenta secreta. No para pagar deudas del taller, no para pagar a los empleados. Pasó a la siguiente página. La voz quebrándose. Usó ese dinero para dar el enganche de un departamento de lujo en la zona de Polanco. A su nombre solamente. Planeaba abandonarnos a mi hijo y a mí, mudarse solo y disfrutarlo todo por su cuenta. La habitación quedó en silencio. Solo se escuchaba el ventilador de techo girando con fuerza. Efraín se quedó paralizado. Todas las mentiras sobre la familia, sobre la gratitud, sobre las dificultades, se deshicieron como burbujas de jabón. No era un hijo en apuros, era un calculador, egoísta hasta los huesos. No solo engañó a su madre, también a su esposa y a sus hijos. El licenciado Barragán rápidamente tomó fotos de los estados de cuenta. Miró a Efraín con una mirada que ya no tenía ni una pizca de indulgencia. Señor, con esta evidencia, si doña Leonor decide demandar, usted no solo tendrá que pagar, también enfrentará cargos por fraude y por violar el régimen matrimonial. ¿Quiere ir a juicio o quiere firmar aquí? Empujó el convenio y una pluma hacia Efraín. Efraín miró a su esposa, Maritza volteó la cara, me miró a mí, y yo lo miré directo a los ojos, con una mirada seca, sin lágrimas que derramar. Me levanté, saqué del cajón el título original de la casa y lo azoté sobre la mesa. Esta casa está a mi nombre. Nunca la he traspasado y nunca la voy a vender. ¿Dices que vivo aquí de arrimada?
¿Que tengo que pagar renta? Desde hoy, ya no tienes ningún derecho aquí. Efraín se vino abajo, se sentó, tomó la pluma. La misma mano que antes contaba mi dinero con agilidad, ahora temblaba como si tuviera fiebre. Firmó cada página. El sonido de la pluma contra el papel era como el filo de un cuchillo. Maritza firmó como testigo y garante del pago. El licenciado Barragán selló el documento. Cuando todo estuvo listo, Efraín se levantó, intentando irse sin decir nada. «Espera», lo llamé. Se dio la vuelta, con los hombros caídos. Extendí mi mano delgada frente a él. Las llaves. «Devuélvele a tu madre el llavero viejo». Efraín sacó del pantalón el manojo de llaves desgastadas, ese que había conservado como símbolo de poder en esta casa. Lo puso en mi mano. El metal estaba helado, pero mi pecho se llenó de un calor extraño. Salió sin mirar a nadie. Se oyó arrancar la camioneta y alejarse con su vergüenza por esta calle. Maritza rompió en llanto y me abrazó. Lidia y el licenciado Barragán se miraron, aliviados. Apreté con fuerza el llavero, sintiendo cómo sus bordes afilados se clavaban en mi piel. Dolía, pero era un dolor que sanaba. Esta casa, al fin, volvía a ser mía. La frialdad de las llaves metálicas de aquel día se desvaneció, reemplazada por el tintineo cálido del celular sobre la mesa de la cocina. Han pasado 3 meses desde aquella audiencia en casa. Hoy es día 15. Estoy sentada tomando té, con el celular en la mano. Ya no el aparato viejo, sino un smartphone de pantalla grande que Lidia me regaló para que pudiera leer mejor. El mensaje del banco apareció brillante. Depósito recibido. Más 14. 200 MXN. Concepto. Pago según convenio. Marzo. El número llegó puntual. Ni un peso menos, ni un minuto tarde. Es el primer pago del plan de 2 años que Efraín firmó. No es un favor, es justicia. Sonreí. Dejé el teléfono y tomé mi bolsa del mandado. Una bolsa de tela colorida que recién compré. Mi primera parada no fue la carnicería, sino la farmacia de Lupita. Cuando entré, la farmacéutica de siempre alzó la mirada, y la preocupación que solía verse en sus ojos ya no estaba. Puse sobre el mostrador la receta más reciente. «Lupita, dame una caja de medicina para la presión. La mejor que tengas», dije con voz firme. «Y también un frasco de vitaminas para adultos mayores». Lupita sonrió ampliamente y tomó los medicamentos con rapidez. «Ahora sí, doña Leonor. Se le ve mucho mejor, más radiante». Pagué sin tener que contar las monedas ni inventar que el doctor cambió la dosis. Mi dignidad había regresado junto con mi salud. Al salir de la farmacia, caminé hacia el mercado. Me detuve en la carnicería y señalé el corte de res más fresco. «Dame 1 kilo», le dije al carnicero, «y también un ramo de cempasúchil». El carnicero me miró sorprendido. «¿Flores de muerto en esta época?» «Son para mi esposo», respondí, «para que sepa que su mujer sigue viva y bien». Al llegar a casa, coloqué el ramo de flores amarillas sobre el altar de Ramiro. El aroma penetrante del cempasúchil se mezclaba con el de la birria que hervía en la estufa, formando ese olor a hogar, a abundancia. Al mediodía, sonó una videollamada. La cara de Lidia apareció en la pantalla. Estaba en su oficina, sonriendo. «¿Ya comiste, mamá? ¿Hoy sí pagó a tiempo el cliente?» Giré la cámara hacia el refrigerador abierto. Adentro, estaba repleto de huevos, leche, queso y fruta fresca. «A tiempo, hija. Ahora hasta como mejor que tú», bromeé. Lidia soltó una carcajada, esa risa aliviada que hacía mucho no veía. «El fin de semana voy, ¿sí? Vamos a comprar cortinas nuevas». Por la tarde, doña Carmen vino a visitarme. Ya no traía platos de comida de apoyo, sino un disco viejo de música ranchera. Las 2 señoras nos sentamos en el porche, con café con leche con hielo, escuchando música y chismeando sobre la vecindad. La puerta abierta de par en par, sin miedos, sin esconderse detrás de cerraduras. «¿Notaste que el coche de Efraín está diferente?», Carmen susurró. Asentí. «Claro que sí. Vendió la camioneta plateada». Así es. La camioneta ostentosa, símbolo de su orgullo vacío, ya no estaba. En su lugar, el sábado pasado llegó a visitarme en un Tsuru blanco. Esta vez, fue Maritza quien conducía. Mi nuera bajó del coche con una actitud completamente distinta, segura,
en control. Ella maneja ahora todas las finanzas del marido. Efraín venía detrás, más flaco, más callado. Me dijeron que empezó a ir con un psicólogo para tratar su obsesión con el éxito. Mis nietos, Gael y Jimena, corrieron a abrazarme. ¡Abuela! ¡Abuela! Seguían siendo unos niños inocentes, ajenos a la guerra financiera de los adultos. Los abracé y les di flan de caramelo hecho por mí. Efraín se sentó en un rincón de la sala donde 3 meses atrás ocurrió el juicio. Me miró, titubeó un poco y murmuró: «Está bien rico el flan, mamá». No era una disculpa elegante, pero para un hombre mexicano tan terco como él, eso significaba admitir derrota. Y yo lo acepté. No necesito que se arrodille, solo quiero que respete los límites que ya marqué. Esta noche, después de limpiar todo, me senté en mi escritorio. Saqué de un cajón una vieja caja de zapatos, la que guardaba las pruebas de mis dolores. Tomé el cuaderno de tapa azul. Estaba desgastado, con las hojas arrugadas, lleno de deudas y lágrimas. La miré por última vez, luego la puse en el fondo de la caja, cerré la tapa y empujé la caja hasta el rincón más escondido del closet. Eso ya era parte del pasado. Saqué una libreta completamente nueva, con la portada de un amarillo brillante como el sol. Abrí la primera página y con letra clara escribí el título: Gastos de Leonor. Primera línea: medicinas, 800 pesos. Segunda línea: carne y flores, 400 pesos. Tercera línea: ahorros para viajar con Lidia, 2,000 pesos. Todo era para mí. No había una sola línea con el nombre de Efraín. Apagué la luz de la sala. Revisé una vez más el candado del portón. La costumbre de ser precavida seguía, pero el miedo ya no. Fui a la recámara. Me subí a la cama. El colchón se sentía más suave. Miré el reloj de pared. La manecilla corta marcaba las 10. La larga apuntaba al 12. Cerré los ojos. Afuera de la ventana, el viento de la noche pasaba entre las ramas del árbol de jacaranda con un murmullo suave. El ventilador de techo giraba constante, arrullándome hacia el sueño. Esta noche, no puse la alarma para el día 28. Tampoco brinqué del susto al oír pasar un coche frente a la casa. Esta casa sigue aquí, vieja y llena de recuerdos. Pero la mujer que duerme dentro ya no es una víctima. Yo soy Leonor, y mañana, cuando salga el sol, me levantaré y viviré para mí.